Bueno, voy por aquí con mi amigo Lester, por orden de llegada. Lester, Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? bastante bien, bastante bien. Muchos saludos. Un saludo, hermano. Oye, ¿qué te parece este compadreo de diputados socialistas europeos con las embajadas cubanas? Es fatal, para mí es indudablemente fatal. Lo llevo viviendo más de 20 años aquí en Alemania y luchando contra ello. Sin embargo, nosotros los cubanos tendemos a hacer una generalización y eso me parece también fatal. La socialdemocracia no tiene nada que ver con el socialismo. Ah, Eso ya lo hablamos tú y yo una vez. Y sabes lo que sí, pienso. pero es que lo ha demostrado la historia, Carlos. Lo ha demostrado la historia. La socialdemocracia, la socialdemocracia, que no es Podemos, que no es Podemos, que aquí en Alemania son los Linken, que es otra que... Aquí en España, la socialdemocracia, ¿quién sería? No sé si estás al tanto de la política española. ¿Quién para ti Sí, sería aquí en España por socialdemocracia? supuesto, por supuesto, serían los del PSOE, que no, que lo que han hecho, te doy en miles de cosas la razón. Y me Pero, estás oye, diciendo que, me estás diciendo que hablemos, el PSOE, me estás diciendo que el PSOE sí, es sí, socialdemocracia y no es lo mismo que socialismo. El mismo PSOE que tiene a Josep Borrell ahí en el Parlamento, porque Josep Borrell es del PSOE. El mismo PSOE que condona deudas a la dictadura cubana. El mismo PSOE que nos niega a nosotros el derecho a manifestarnos por los presos políticos en Cuba. El mismo PSOE que metió a los comunistas en el gobierno. El mismo PSOE que pacta con separatistas, con filoterroristas, con independentistas. El mismo PSOE de los millones y millones robados en Andalucía. El mismo PSOE que es amigo de la dictadura cubana. Ese PSOE me estás diciendo que es socialdemócrata y que los socialdemócratas no son lo mismo que socialistas. no, no, no ¿Cuál me es, has cuál es la escuchado, diferencia? no me has escuchado o no me has querido escuchar. Esa, estamos hablando y te estoy transponiendo lo que sería un partido parecido a la socialdemocracia. Y te dije desde el comienzo que lo que ha hecho el PSOE en este intento de coalición con un partido como Podemos, de ala extremadamente socialista, de sucumbar y erosionar los cimientos democráticos en una sociedad europea, tengo absolutamente nada que ver con ellos, ni mucho menos tampoco con el señor Borrell, que es solamente quien puso a Borrell ahí, la señora Merkel, que no tiene absolutamente nada que ver con los socialistas. Pero esos son los pactos, amigo, que en la diplomacia y en la política hay que tomar. De lo contrario, quien no toma pactos y quien no forma partido de tratar, ¿Y y yo no lo cuál es, defiendo, ¿eh? y Y cuál yo es no la lo defiendo, estoy diferencia? tratando. ¿Cuál es la diferencia que tú le ves a un socialdemócrata y a un socialista? Vamos a aclarar, ¿un socialista para ti qué es? Pues el Partido Socialista Obrero Español, alguien que quiere Ok. aplicar políticas socialistas en un país, básicamente, y que quiere conseguir el socialismo. Algunos de forma más abierta lo dicen, otros de forma más discreta, pero a la larga aplican políticas socialistas para conseguir el socialismo. Ok. Em, yo, que llevo 20 años por lo menos aquí en Alemania, uno de los países donde incluso la socialdemocracia está sufriendo una de las crisis más grandes eh, de Europa, ¿no? Considero que la socialdemocracia, y lo ha demostrado desde después de la Segunda Guerra Mundial, no quiere nada de socialismo para
país, los cimientos, la base, el Tribunal Constitucional, la base de la Constitución está ahí, se respeta. Ahora, el marco social, eso que dijo Tania Brugueras, que por supuesto está también tergiversado y está tomado, esa justicia social. Hay que ocuparse de esa gente, hermano. Pero Hay eso, que ocuparse de esa gente. pero eso no es único de la socialdemocracia. No, pero discúlpame, pero cuando No, tú miras... hasta el partido nazi se ocupó de su gente, les pagaban vacaciones y todo. Eso es otra cosa, hermano. Eso es puro populismo. Eso es populismo, hermano. Eso es un fascismo populista. Y en la socialdemocracia no es populismo. No. ¿Por qué en uno sí y en otro no? Pero es que te lo estoy diciendo. Sí, dímelo, explícamelo. Venga. Mira, cuando coges el Partido Nacional Socialista Nazi, ¿qué fue lo primero que hizo? Sucumbir los cimientos democráticos de la sociedad alemana. Los sucumbió, los erosionó, los eliminó. En eso estamos claros, los eliminó de raíz, todos. Exacto. En los 70 años que tiene, los más de 70 años que tiene democracia Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, ha habido más de 30 años de socialdemocracia en el poder y no ha habido un solo intento. Un solo intento. Pero es que volvemos a la conversación que tuvimos la vez anterior. Es que tú sigues pensando que la democracia peligra únicamente cuando se va en sentido de dictaduras bananeras o de regímenes como el nazi, por ejemplo. Y no, la democracia peligra también cuando se va en sentido del globalismo. Y la socialdemocracia europea va en sentido del globalismo. Pero vamos, más claro que hay hasta ministerios para la Agenda 2030. Entonces, la socialdemocracia es también un peligro para la democracia, tanto como lo son los socialistas. Lo que pasa es que todavía tenemos en nuestra cabeza el concepto de esa dictadura de Somoza, el concepto de esa dictadura de Pinochet, pero no, es que las dictaduras también evolucionan. Y al globalismo donde nos lleva la socialdemocracia europea es un tipo de dictadura también. Yo no sé de qué globalismo tú me hablas cuando me hablas de la socialdemocracia europea, cuando en Europa el único gobierno que tiene ahora mismo un partido socialdemócrata en el poder es en España. No, pero es que todos los otros partidos socialdemócratas de Europa, o la mayoría, se reúnen en el foro de Davos, ¿o no? Ahí se reúne todo el mundo, Todo el mundo no. Ahí se reúne principalmente un conglomerado de empresarios de Big Tech y de socialdemócratas de alguna forma que están buscando llevar al mundo. Y es que míralo claramente. ¿Qué partidos europeos son los que están principalmente en contra de todo lo que tiene que ser, de todo lo que tiene que ver con políticas relacionadas con el cambio climático? Están en contra de políticas de quitar fronteras. Son los partidos como Vox. El resto, donde está toda la socialdemocracia, está en favor de todas estas políticas, que son las políticas de la Agenda 2030, las políticas globalistas. Tú me estás diciendo que un partido, el demócrata cristiano como de la Merkel, es un partido de la socialdemocracia. Eso lo acabas de decir. No, te he dicho que ahí están todos, pero no son los únicos que están, hay más. Pero eso es un partido, eso no tiene absolutamente nada que ver. Te digo que ahí están todos los socialdemócratas, pero que no son los únicos que están. Que hay otros partidos. Es que en el concepto está cerrado, querido. En el concepto está cerrado. La socialdemocracia no tiene absolutamente nada que ver con los demócratas cristianos, ni mucho menos con los liberales, que son... La socialdemocracia no tiene nada que ver con los demócratas cristianos, pero tienen algo muy peligroso. Lo mismo que tiene de peligroso el socialismo, que nos llevan a dictaduras. El socialismo nos quiere llevar a una dictadura quizás más
palpable, y la socialdemocracia nos quiere llevar a la dictadura globalista de la Agenda 2030. Entonces lo que hizo Helmut Kohl, ¿ya? Cuando reunificó las dos Alemanias, estaba mal, porque quería entonces hacer... No, Lester, estás mezclando cosas y además la reunificación de las dos no, Alemanias fue hace 30 años. Estoy hablando de socialdemocracia hoy, ahora. Sí, pero es que no tiene nada que ver, por eso desde los últimos 10 años, desde los últimos 10 años hasta ahora. Todo está encaminado, toda la socialdemocracia y otros grupos que no son socialdemócratas también están, pero prácticamente toda la socialdemocracia está metida en la Agenda 2030, que es un tipo de dictadura. Lo que pasa es que todavía la gente no se entera que la Agenda 2030 es una dictadura, porque cuesta a veces un poco trabajo irse a leer lo que está escrito en el foro de Davos y lo que proponen en cada cumbre. Pero es eso lo que propone la socialdemocracia europea. No nos van a convertir en Nicaragua, pero nos van a convertir en algo globalista donde tus libertades individuales no van a ser individuales, van a ser colectivas. Y eso es un colectivismo y eso es una dictadura. Y eso lo quiere la socialdemocracia, por desgracia. ¿Qué más quisiera yo que los socialdemócratas fueran realmente demócratas? Pero no lo son, son globalistas. Yo te pido de favor, porque te considero muy inteligente y te considero, y te lo he dicho varias veces, a pesar de las diferencias, te he dicho siempre que eres una de las personas más sensatas de estos youtubers que andan siempre por aquí. Lo que te quiero decir es que son términos muy, muy distintos, que mezclarlos lleva a errores fatales, porque también en una Cuba plural se necesita de todas las variantes, como hoy por hoy en un país donde sea se necesitan de todas, de pensar de la manera que la gente quiera pensar. Yo estoy de acuerdo contigo en que es necesario pluralidad en el pensar. De eso se trata un país libre y una libertad. Ahora, desde el momento en que tu pluralidad pensando implique una violación en mi individualidad, ya tú no tienes derecho a ser plural pensando. Tú estás cometiendo una violación. Desde el momento en que tú me digas a mí, desde tu pluralidad pensando, tú me digas a mí, no, es que no puedes ir a Londres en avión, tienes que ir en tren. No, es que no puedes comprarte un carro diésel, tienes que comprarte lo eléctrico, aunque no me lo subvenciones ni me lo financies. No, es que no puedes consumir esto, tienes que consumir esto otro. Desde el momento en que tu pluralidad me violente a mí mi individualidad, usted se ha convertido en un dictador por muy plural que sea. Pero eso yo no sé de dónde tú lo sacas, pero que yo sepa, eso no lo... En España, por ejemplo, te pongo el ejemplo simple de España. Les dio la gana de subir el impuesto al diésel y cargarse un montón de negocios. ¿Por qué? Porque hay una política de cambio climático. Actualmente, los coches diésel que se fabrican a día de hoy consumen prácticamente, las emisiones son prácticamente las mismas que los coches de gasolina, por la tecnología. Pues aquí en España les dio la gana de subir el impuesto al diésel porque hay que aplicar las políticas de cambio climático. Eso es una violación a mi individualidad, porque si yo tengo un coche diésel o si quiero comprarme un coche diésel, ¿por qué razón? ¿Por qué razón me lo prohíbes o me lo regulas? Ahí tienes un ejemplo simple. Desde ese momento, esa colectividad plural pasa a ser una especie de dictadura globalista. Discúlpame, no hay ningún carro diésel que tenga las emisiones de un carro de gasolina. No hay. Son muy parecidas, sí. No los hay, amigo, no los hay, porque para eso la Volkswagen, Audi, Porsche, todos los carros alemanes han tenido que pagar cifras millonarias en los Estados Unidos, lamentablemente no en Europa, por eso mismo, por haber engañado. No existe. No, la parte del engaño es otra historia, que manipularon ellos directamente el sistema. Eso es otra película para abaratar los costes.
Pero la Exacto. realidad es que, la realidad, y eso puedes buscarlo, y el que esté viendo esto puede buscarlo. Contrasten las emisiones, Carlos, eso de coches acaban diésel de sacar, modernos, de coches diésel modernos y de coches sí, de gasolina modernos, y van a ver que son prácticamente las mismas. Carlos, acaban de sacar, por ejemplo, unos carros diésel, la Volkswagen de nuevo, y de nuevo les volvieron a descubrir que no son las cifras que ellos dan, porque las cifras que ellos dan son en estudio, es decir, no en lo original. Y entonces tienen que volver a tirar para atrás. Está puesto. El tribunal alemán se los acaba de parar. Se los Eh, acaba de parar. no Es estoy de decir, acuerdo. Además, a ver, los coches ya incorporan, los diésel incorporan catalizadores, incorporan un montón de cosas que las emisiones las hacen prácticamente igual. Un coche diésel o no de gasolina. Pero mira, apartándonos del ejemplo de los diésel, que no nos vamos a poner de acuerdo, te voy a poner otro ejemplo simple. ¿Por qué yo tengo que aquí en España lavar mi ropa, por ejemplo, a las 3 de la mañana? Porque el gobierno quiere, porque dice que es más barata la luz y que hay que cumplir las políticas del cambio climático. Ahí tienes otro ejemplo de violación de mi individualidad. Eso es dictadura también. yo no creo Pero, que eso sea. no, y Yo si no, nos vamos al adoctrinamiento en las escuelas, ya ni te cuento. A sí, ver, si nos vamos al yo, adoctrinamiento en las escuelas, todo lo que proponen el foro de Davos también, de integración, que integración está bien, lo que no está bien es adoctrinamiento. En muchas cosas como ideología de género, por ejemplo, eso es otra violación de mi individualidad, de mis valores familiares, de mis principios y de la de mis niños también. Y eso lo aprueba la socialdemocracia, que está en la Agenda 2030. eso lo aprueba en primer lugar el pueblo europeo, que está muy a favor de todas esas cosas. El Eso es en concepto primer pueblo, el concepto pueblo, el concepto pueblo los es un votantes, concepto, por claro, porque favor. pueblo soy yo también. Yo soy Ya, también pueblo exacto. europeo, tú eres pueblo europeo. Los votantes porque ambos, porque son la mayoría. ¿Me entiendes? Eso es lo que quiero decir. No, no. Pero no, tampoco es así, porque por ejemplo, aquí en España ahora mismo, los votantes, de hecho, en las últimas elecciones, las últimas elecciones en la Comunidad de Madrid, perdió el PSOE y la izquierda, perdió. Sin embargo, se sigue adoctrinando en las escuelas porque las políticas ministeriales van en sentido de adoctrinar. No, porque son políticas del Estado, porque la educación está en manos del Estado. Claro, pues No, hermano. entonces, claro, Entonces, pues entonces estás violando mi individualidad desde el Estado. Tu colectivo, ese que votó no, por todo, tu colectivo, ese que votó por todo y ganó, está no es mi violando mi colectivo. individualidad. No, No no, es te mi digo, por colectivo. ponerte un ejemplo, el colectivo que votó y ganó las elecciones, ese colectivo, los 44 millones de españoles que votaron y ganaron las elecciones, y yo me quedé solo, yo fui el único que votó en el otro sentido, esos 44 millones están violando mi individualidad. Están atacando una minoría, que soy yo. Y eso es dictadura. Carlos, la libertad plena la sabemos no existe. La libertad plena la sabemos no existe. No estoy Existen hablando los de libertad consensos. plena, estoy hablando de respeto a la individualidad, que no es lo Exacto. mismo. Estoy hablando de lo que tú estás hablando. Estoy hablando de lo que tú estás hablando. Y eso lo sabemos. Es exacto. Eso existe, eso no existe. Eso sería muy lindo que existiera. Sin embargo, no va a existir nunca. Pero sí existen cartas magnas, constitucionales, tratados constitucionales y todo esto, tratados de derecho, para que en ese tratado la mayoría se vea reflejada, se vea reflejada. Que a ti no te guste una cosa o la otra, eso lo sabemos, por favor, no vamos a... No es que no me guste, es que la mayoría hace dictaduras. Y de eso se trata precisamente el globalismo. Es que volvemos al mismo punto. Se viola la individualidad desde una mayoría. Eso también eso es lo que quiere el globalismo, juntar muchas minorías para formar una mayoría y seguir violando individualidades. Y eso es Pero a una ti, dictadura, Lester. pero por favor, hay cosas que no se pueden, hoy en el siglo XXI no se pueden dejar de obviar. Y eso que tú llamas constantemente globalismo, dictadura del globalismo y todo eso, no es más que tergiversar. No, Eh, no. por favor, déjame terminar de hablar.
¿ya? No es más que tergiversar, no, es demasiado la palabra, la tomo de vuelta. Tratar de no hacer ver posiciones progresistas que hasta ahora se han visto totalmente retrógradas. Hay una realidad, por ejemplo, el carro diésel o el cambio climático está ahí. Hay que tomar medidas para eso. Yo no estoy a favor de todas esas medidas, no estoy a favor. Y yo no sé cómo las voy a pagar después, ¿me entiendes? Pero me gustaría que eh, me gustaría que todos los países o que los países que puedan se ocuparan de eso. También me gustaría que los países no se ocuparan solamente de eliminar los impuestos, sino también de hacerse cargo de las personas pobres, de las personas que quedan atrás. Eso también me gustaría, de que hubiese más justicia social, llamémosle así. Eso también me gustaría. No solamente que se cree empleos hasta más no poder, donde la gente, por ejemplo, en políticas, por ejemplo, Alemania es uno de los países más ricos de la Unión Europea y todo el mundo sueña con Alemania. Sin embargo, en los últimos que ha sido la Merkel, la que ha estado en el poder, la pobreza ha aumentado en Alemania considerablemente. En Alemania viven incluso más de 3 millones de personas por nivel más bajo de la pobreza. Por supuesto que no vamos a comparar ahora la pobreza de Alemania con la pobreza de Kindumbu. Pero existe. Y eso es lo que yo me refiero. Vale. A ver, primero, lo de tergiversar o lo de la palabra que tergiversar, que la retiraste y empleaste otra, eso es tan fácil como ver un videíto cortito de 2 minutos del foro de Davos. El que te dice no tendrás nada, pero serás feliz, todo tendrás que alquilarlo, ese videíto. Ahí te explica cómo el foro de Davos y la Agenda 2030 son una dictadura. No es algo que yo me esté inventando aquí, ni es algo que yo interpreté. Ellos hicieron un videíto cortico que luego lo retiraron. Luego se dieron cuenta y lo retiraron, pero que ya por suerte habíamos descargado muchos y lo tenemos publicado también. Ahí te está explicado en qué consiste el gran reseteo y la dictadura globalista. No es una tergiversación ni es una interpretación mía. Está muy claro. Además, yo he hablado de ello aquí varias veces. Lo otro de sacar de la pobreza o ayudar a los pobres, mira, yo ahí no estoy de acuerdo contigo. Yo estoy de acuerdo en que se deban ayudar a las personas que no puedan valerse por sí mismas. Estamos hablando de personas discapacitadas, por ejemplo, personas con una incapacidad determinada, pero los pobres tienen que trabajar para salir de la pobreza. El Estado no tiene que ayudar a los pobres a salir de la pobreza. El Estado tiene que crear un marco legal para que la estructura económica del país funcione y esos pobres accedan a un trabajo y salgan de la pobreza. El que no pueda trabajar porque, mira, le faltan los pies. Oye, por desgracia hay personas que le faltan los pies y no puede trabajar, pues ya habría que encargarse de esas personas. Los demás que trabajen para salir de la pobreza, como hemos trabajado todos. Y lo que pasa en Alemania, 2 millones de pobres que hay en Alemania, hombre, habría que ver a qué llamamos pobres. Porque, claro, un pobre de Alemania es una persona bastante adinerada en Venezuela y en Cuba. Entonces, la pobreza también es bastante relativa. En cualquier caso, esas son las típicas políticas de la socialdemocracia, que yo creo que van en contra de lo que es la democracia. Yo creo que van en contra de lo que es la democracia. ¿Por qué? Porque tú, para ayudar a un pobre a salir de la pobreza, básicamente tienes que quitarme dinero a mí. No tienes otra forma de ayudar al pobre. El Estado no tiene otra forma de ayudar al pobre que quitarme dinero a mí. Que yo trabaje más para subirme impuestos, quitármelo a mí y dárselo al pobre. No hay otra ecuación posible. Lo que debería ser un marco legal y un beneficio a empresas para que generaran empleos. Eso de generar empleo, eso es lo único que saca a los países de la pobreza. Empleos de calidad también, no empleos precarios. Pero eso también depende del marco legal. Eso también depende del marco legal que se cree. Claro, pero eso depende también del marco legal que se cree. Entonces, lo que sería quitarme el dinero a mí
y dárselo a otro, que es lo que propone la socialdemocracia muchas veces, no todas, pero muchas veces la propone, yo lo veo como una especie de, o una parte de violar mis libertades individuales también, y para mí eso es dictadura. Indudablemente, indudablemente, y coincido en casi todo lo que has dicho, para que veas que no coincido en casi todo lo que has dicho. Simplemente hay una gran diferencia. El capitalismo, y es que no me gusta utilizar esos términos porque están cargados ideológicamente. Digamos, los sistemas más normales, más libertarios, más, no sé cómo llamarles, Donde mejor funciona ¿no? el libre mercado. Ya, donde funciona el libre mercado, ya, deberían existir. Para que existiera ese libre mercado, ya, tiene que entonces haber lo que acabas de decir, que es fatal en un libre mercado, que es esos empleos puramente precarios, donde la gente se cansa de trabajar y trabaja muy duro y no deja de trabajar por un salario que al final del mes no le alcanza, sea aquí o en la Conchinchina. Y entonces, para eso, el Estado tiene que entonces buscar justicia social. A eso se llama justicia social, a buscar soluciones para que esa gente que quedó fuera de esa gran avalancha logre montarse en el carro, subiéndole los impuestos, posiblemente no a todos, y yo estoy ahí muy en contra de subirle los impuestos a todo el mundo, pero sí estoy muy a favor de subirle impuestos a grandes compañías, como acaban de hacer los G7, Claro. o a multimillonarios, a Es gente que, que... es que es una locura porque, claro, te quejas de los empleos precarios, que muchos de ellos lo dan grandes compañías, y a su vez quieres subirle los impuestos a las grandes compañías para que recorten beneficios, evidentemente, y entonces generen empleos precarios. Es como el perro que se muerde la cola, ¿te das cuenta? Las No, grandes compañías generan empleos precarios porque quieren aumentar sus beneficios. Tú le subes los impuestos a las grandes compañías y las grandes compañías generan empleos más precarios. Y tú le sigues subiendo los impuestos y ellos siguen generando empleos más precarios. no, no, no. Ahí, ¿sabes por qué no funciona tu ecuación? Porque esas grandes compañías ya se van a paraísos fiscales y eso hay que pararlo, Claro, terminan querido. yéndose. Llega el momento, no es que mi ecuación no funcione. Es que Eh, eh, mi ecuación es el camino hasta que llegan al punto en el que tú has dicho ahora, que terminan yéndose. Porque ha pasado sí, aquí pero en España. sí, ha pasado, no ha pasado en Empresas toda que las han Europa. estado ahogando a impuestos, Carlos, bajando salarios y ahogando impuestos hasta que han dicho, pues ¿saben qué? Me voy a Marruecos, me voy a Portugal. Carlos, discúlpame, ¿cuánto paga Amazon de impuestos en España? ¿O Apple? ¿Cuánto Pero, paga Google pero, en España de pero, impuestos? pero volvemos a lo mismo. Por favor, ¿cuánto paga Google Pero, en... pero volvemos a lo mismo. Marco legal para que se en puedan crear, para que se puedan crear empresas y generar empleo. Pero Exacto. lo que tú estás proponiendo es un marco legal para destruir empleo, es No, subir impuestos para nada, directamente. para nada. Ah, El marco legal no puede ser, el marco legal que tenemos hoy en la Unión Europea es que Google paga cero impuestos. Es que Amazon paga el 15%, menos el 7% en Irlanda, como Google, que todas se fueron a Irlanda o a Luxemburgo, donde no pagan el estoy, 7 menos del 15. Google no paga cero impuestos, ¿eh? En España paga cero impuestos, en No, Alemania no, paga cero, sí, no, sí. no. Tienes que De revisar ese impuestos por dato. la ganancia, sí. Google paga impuestos en España. No, no los paga, no los Sí, sí paga. los paga. Discúlpame, ¿no? Podemos estar hablando de dos cosas muy distintas. Google le paga los impuestos sobre los salarios a la gente que trabaja para ellos en España, pero la compañía Google, por las ganancias que genera en España, no paga impuestos. ¿Sabes dónde los paga? En Luxemburgo. Y paga menos del 7%. Porque es donde está registrada. Exactamente. Entonces, Pero ahí es eso, donde tenemos que, por favor,
Ahí es donde tenemos que crear un marco legal para que esas compañías, porque tú como empresario que eres, pagas más que Google. Tú. Pero escúchame, yo, a ver, si a mí no me importa lo que... Ese es el problema. A mí no me importa lo que paga Google, ni me importa pagar más que Google. A mí me importa que a mí no me suban los impuestos. Ya Google, que se apañe Google con sus contables lo que tiene que pagar. A ver, yo no tengo problemas con lo que paga Google. Google que pague lo que pague. Mi problema es que no me suban los impuestos a mí para mantener pagos. Porque... Pues mi política es, en vez de subirte a ti los impuestos como una pequeña empresa o mediana empresa, se las subo a ellos o se los cobro porque ni los pagan. Se los cobro. Pero esa es la política tuya, no es la política que aplica mayormente la socialdemocracia en Europa. Porque se fueron con la podrida. Por eso acaban de reunirse la semana pasada y lograr un consenso de que paguen al menos el 15% en todos los países. Y por otra parte, Google genera, después de los Estados Unidos, otro país en la Unión Europea, tanto dinero como en cualquier otra parte del mundo en empresas. Y no paga nada. Eso es increíble. Sí paga. Ya te lo dije, el 7% en este lugar, un paraíso fiscal. Porque es donde está registrada. Exacto. Y esos son los huecos. Pero es que esa es la ley. Esa es la ley, ese es el marco legal. Y eso es lo que yo me refiero de justicia social. Tratar esos huecos que son legales, tratar de hacerlos más justos para que todo el mundo pague. ¿Para quién es injusto que Google tenga beneficios? ¿Para quién es injusto eso? Disculpa, no, acústicamente no me llegó la... ¿Para quién es injusto que Google tenga beneficios? No, para nadie es injusto. ¿Y entonces por qué quieres subirle los impuestos? Para la sociedad es injusta que Google utilice la infraestructura que crea el país, las carreteras que crea el país. Google paga por eso. Eso no lo usa gratis. Te estoy diciendo lo que paga. Pero no lo usa gratis. Mira, un ciudadano en Luxemburgo paga porcentualmente, por supuesto, más que una de esas grandes empresas. Y eso es lo que no debe ser. ¿Pero por qué no debe ser? ¿Pero por qué no debe ser? Porque debe ser para todos igual. No estamos hablando de una libertad, porque ellos van a tener la libertad de pagar menos y yo entonces me van a quitar a mí la libertad de que yo tenga que pagar más. ¿Por qué entonces? ¿Y por qué tú no te quejas y protestas para pagar menos como ellos? Pero si eso yo lo quiero hacer. Pues yo no quiero que me suban los impuestos. Claro, ¿por qué atacas? Es lo que te estoy diciendo desde el comienzo. ¿Por qué atacas al que paga menos? No, yo no ataco a él. No, yo no ataco a él. Súbale los impuestos a Google. Yo no estoy en contra de él. Carlos, yo no soy tonto. Yo no estoy en contra de las grandes empresas ni de los que crean empresas. Yo estoy a favor de ellos. Pero estoy a favor de un beneficio social. Porque esas empresas también, ¿no? Estoy también porque les pagan un seguro médico a sus trabajadores para que no tengan entonces que pagar o que le ayuden a pagar esos seguros médicos. Ese tipo de cosas. No es la selva, el capitalismo ese salvaje, eso no llega a nada. Eso llega a esto mismo. Eso llega a más izquierda, a que venga un tonto después y que le arme cantos de sirena como en el Perú ahora mismo. Yo lo que veo, y mira, tomando este tema de los impuestos, que me parece muy interesante, yo veo que muchas personas se quejan de que hay que subirle los impuestos a las grandes empresas. No solo, no. Hay muchas personas que se quejan. Pero sí. Hay que subirle los impuestos a las grandes empresas. O que las grandes empresas pagan menos impuestos que yo. Oye, esto no lo digo por ti, no lo tomes personal, pero
Me parece un poco de carácter envidioso decir, pues si aquel paga menos que yo, vamos a protestar para que aquel pague más. Oye, lo ideal sería, si aquel paga menos que yo, voy a protestar porque me lo bajen a mí, no para que aquel pague más. Pero, ¿qué hacen? Y hablo ahora por los socialistas españoles, que son los que mejor conozco. ¿Qué hacen los socialistas españoles? Vamos a subirle los impuestos a aquel y a ti también, porque no te vas a escapar. A aquel se lo vamos a subir un 40 y a ti un 25. Entonces, subiendo impuestos, por desgracia, lo que ha demostrado la economía internacional es que subiendo impuestos cierran empresas, aumenta el desempleo y el trabajo precario. Le suben los impuestos a las grandes compañías y ¿qué hacen? Se van a China, se van a Marruecos, se van a Portugal, se van o mudan su sede fiscal a Gibraltar, por ejemplo. Entonces, así yo creo que no es la forma de mejorar la calidad del empleo. Yo creo que la calidad del empleo se debe mejorar a partir, por ejemplo, de bajar, en el caso de España, bajar las cotizaciones del IRPF, bajar las cotizaciones de la seguridad social, que son altísimas, reducir el gasto político, que hay miles y miles y miles de políticos aquí en España que gastan millones y millones y millones de euros y para mantenerlo suben los impuestos. Bajar también el gasto en sanidad. Mira, por ejemplo, todo el dinero que se gasta en sanidad, en enfermedades como las que provoca directa o indirectamente el tabaquismo, en enfermedades provocadas por la mala alimentación, en lugar de generar políticas que propicien o que eduquen a la gente a comer bien y evitar malos hábitos, y ese dinero que te ahorras pudieras emplearlo entonces en mejorar la calidad del trabajo a partir de crear o facilitarle las cosas a los empresarios, pues directamente lo hacen al revés. Vamos a subir los impuestos a las empresas para pagar los malos hábitos de la gente. Es un sinsentido. Y por desgracia, los pocos que defendemos este tipo de políticas estamos en contra, o estamos en el otro lado, en contra no, mal empleado. Estamos en una situación muy distante a la socialdemocracia, que en una amplia mayoría defiende este tipo de políticas. Sí, es que no me queda más que darte la razón. Sin embargo, vuelvo a decir, confundes una cosa con la otra. La socialdemocracia no tiene nada que ver con el socialismo. La socialdemocracia es algo bajo fundamentos completamente democráticos. Incluso fueron la mayoría de ellos quienes intentaron un acercamiento desde el punto de vista legal, desde el punto de vista democrático para esos países de los cuales nosotros deberíamos entender mucho y aprender mucho con respecto al del país del grupo ex socialista, ¿no? De los europeos ex socialistas. Vuelvo y repito, estoy muy lejos de que me acuñen como que quiero una especie de socialismo o comunismo light o lo que sea. Palabras que se utilizan mucho en esta ideologización que tiene el debate cubano. Estoy muy lejos de eso. Estoy plenamente con la libertad, plenamente con esas cosas. Sin embargo, estoy completamente seguro que la justicia social debe verse. Estoy completamente seguro de que, por ejemplo, sin dialogar con porque sería muy lindo, ¿no? Decirle a Díaz-Canel, recoge los matules y vete, y él se vaya, igual que todos los otros. Eso no va a pasar, como no pasó en ningún país socialista. Con todos se dialogaron. A los que hay que meter preso, hay que tratar de llegar a un acuerdo con esa gente, porque de otra manera no se puede. Es mi punto de vista. Dime una cosa, Lester. ¿Qué es para ti justicia social? Que lo has mencionado varias veces, pero sí. Es para mí que el Estado
el Estado haga políticas serias, políticas fundadas de apoyar a los que se quedan detrás, a ese que no tiene pies, al ciego que no puede trabajar, de que el Estado cree políticas donde no haya eh, empleos precarios, donde la gente pueda vivir de su salario. Eso es para mí justicia social, donde Y todos tengamos acceso a las mismas cosas, donde no haya discriminación, haya plena pensamiento, libertad de expresión de todo. Eso es justicia social para mí. vale, te lo pregunto porque en nombre de la justicia social se han cometido masacres en el mundo, ¿eh? Dios, pero aléjame por favor de esa tergiversación y vuelvo a decir de ese carácter ideológico de esas cosas. Yo en ¿Ya? En cualquier nombre del caso, capitalismo también se han cometido masacres en el mundo y yo no las utilizo porque las yo, defiendo, yo en ¿no? cualquier caso, yo no creo en la justicia social, básicamente porque lo que puede ser justo para ti, que eres sociedad, para mí puede no ser tan justo. Y yo también soy sociedad. Lo que te convertiría a ti en un justo social y a mí en un injusto social. Y los dos tenemos los mismos derechos ante la ley. Por tanto, ni tú justo ni yo injusto. Pero los Precisamente derechos, por eso yo no pero creo en la justicia social. eh, 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 comprendo tu punto, pero entonces no vas a tener libertad ni satisfacción como persona de un estado en ningún estado, porque siempre va a haber leyes que te afecten a ti de una manera u de otra, ¿me entiendes? Porque las leyes hay que ponerlas, hay que poner una carta magna, hay que Hombre, tratar de hacer claro, el fundamento, ¿no? De la claro, sociedad. yo no Y soy siempre va a haber, anarquista. por ejemplo, yo estoy en contra en Alemania, que se dice que es un país laico, ¿no? Yo estoy en contra de que se den clases de un tipo de iglesia en las escuelas, ya sea católica, ya sea evangélica, ya sea de la que sea. Yo estoy por algo cultural, no sé, llamémosle filosofía cultural, que se hablen de todas las religiones del mundo y todo ese tipo de cosas. Eh, pero no por eso voy a decir que entonces Alemania es una dictadura y que estoy en contra de eso, ¿me entiendes? Eso es algo que a mí me afecta como ciudadano aquí directamente, pero y a ti va a haber cosas allí que te afecten igual, sin embargo, se te respeta tu derecho a tratar de cambiar eso, se te tiene que respetar tu derecho de disentir sobre eso, se te tiene que respetar el derecho de hacer una No, es querella, no que, sé. hay leyes que estructuran una sociedad. Eso es básico. Son las normas eso que dicen, las normas que nos ponemos todos para vivir. No, son las normas que unos pusieron para que vivamos todos. Esa es la realidad. Uh -huh. Ahora, desde el momento en que una ley viola, y vuelvo a lo mismo, mi libertad de movimiento, por ejemplo, que es mi libertad individual, además es un derecho. Desde el momento en que una ley viola mi propiedad privada, mi derecho al consumo, desde el momento en que una ley viola todo eso, o alguna de esas cosas, yo no tengo que luchar para que cambien la ley. Esa ley ni siquiera debió existir, porque está violando mis derechos. Y eso es una de las cosas que tendemos a veces a confundir. Si la ley no te gusta, cámbiala, saquen mayoría de votos. No, no, no. Si la ley no me gusta, no es que no me guste, es que si la ley viola mi derecho, esa ley es injusta. Esa ley viola un derecho, viola una libertad individual y no debería existir. Yo no tengo ni siquiera que luchar para que la quiten. De facto no debería existir. Y mientras sigamos aceptando leyes, como por ejemplo las cuarentenas, que violan el derecho a la libre circulación, estamos aceptando dictaduras más justificadas, menos justificadas, más camufladas, menos camufladas, pero dictaduras al fin. Entonces, sí, tenemos que darnos leyes, porque yo no puedo salir por la calle matando personas. No es normal. Tenemos que darnos unas leyes en que vivir. Yo no puedo ir con el carro en contra del sentido de la circulación. Tienen que haber leyes de tránsito. Ahora, esas son las leyes que estructuran la convivencia en la sociedad
y que además tienen que respetar las libertades individuales. Ninguna mayoría puede restringirme a mí, por mucha constitución que haya, mis libertades individuales. Eso es dictadura. Carlos, no sé específicamente de qué me estás hablando, pero por ejemplo, respecto a las cuarentenas, aquí hubo partidos, el Partido Liberal eh, hizo, eh, ¿cómo fue? Fue al Tribunal Constitucional alemán en contra de la cuarentena. Tribunal Constitucional alemán que no está, y lo aclaro aquí, puesto por el Estado, ni cambia cuando hay elecciones generales federadas aquí, no. Es un tribunal constitucional como, digamos, con consenso a lo americano, porque fueron ellos quienes lo fundaron y quienes pusieron los cimientos de la Alemania post fascista. Ese tribunal constitucional dijo, por ejemplo, tenía yo como el derecho como ciudadano también de llevar esa querella allí y decir esto está en contra mía, y el tribunal constitucional dijo no, está bien que haya tipos de cuarentena porque ¿qué fue lo que dijo? Porque la sociedad, no, el problema epidemiológico y todo esto, ahora no recuerdo bien la frase que utilizaron. Sin embargo, le pidieron entonces al Estado de que, bueno, constitucionalmente no se podía hacer una ley para toda Alemania, sino porque es un Estado federado, es decir, eso no existía. Entonces le pidieron al Estado federado que aclarara qué tipo y cuándo iba a entrar eso en cargo, que no lo podía poner cuando le diera la gana, sino que tenía que poner eso. Por ejemplo, el Tribunal Constitucional, que ha sido un novum para Europa, le ha dicho al Estado, está bien que tú te pongas normas de cómo alcanzar ciertos metas del cambio social y del cambio climático y todo esto, pero no solamente te pongas las metas, sino di también cómo lo vas a hacer. Porque se estaban poniendo metas y metas y metas, pero no se cumplían nunca. Lo que le dijo el Tribunal Constitucional al Estado, traducido al cubano, fue básicamente: está bien que tú le violes el derecho a la libre circulación a los alemanes, pero explícaselos, explícaselos bien cómo se lo vas a violar. Eso fue básicamente lo que les dijo. Esa es tu opinión. No, es que no fue eso lo que le dijo, pero es tu opinión. ¿Te violaron o no te violaron el derecho? ¿Te violaron o no te violaron el derecho a la libre circulación? ¿Estuviste o no en cuarentena? Hubo cuarentenas. Claro, ¿sí? Pues eso. Nunca hubo cuarentenas como la española, pero hubo cuarentenas. Pero nunca, yo no creo, pero la situación, o tú también niegas que hay una situación epidemiológica que puede afectar a la mayoría si uno no toma ciertas medidas. Has dicho la clave. Si uno no toma ciertas medidas. Eso fue lo que dijo. Yo no niego que hay una situación constitucional. Yo no niego que hay una situación epidemiológica. Yo lo que niego son las cuarentenas, porque yo soy suficientemente responsable para tomar mis medidas y cuidarme. Exacto. Pero hay momentos en que tú solamente no puedes actuar por ti mismo, sino porque dependes de otros muchos. No, muy mal. Yo siempre puedo actuar por mí mismo. Yo no dependo del Estado para actuar, ni de otro. Me expliqué mal, perdona, no quiero decir eso, no. Estoy diciendo desde el punto de vista epidemiológico, estoy diciendo esto, de si tú no tienes un test, por ejemplo, el estado positivo o negativo, tú no sabes si estás infectado. Entonces... No, pero tú cumples con tus medidas de higiene, con tus medidas de protección y no pasa nada. Sí, el problema es que tú puedes infectar a muchos sin tú saberlo. El problema es cuando desde tú puedes infectar a muchos sin tú saberlo, Carlos. El problema es cuando desde el Tribunal Constitucional de Alemania o desde el Tribunal Supremo de España o desde el Tribunal de La Haya te dicen:
por la razón que sea, tu derecho nos lo vamos a pasar por el forro y lo vamos a violar. Eso es un problema. Y con el añadido de que hay muchas personas que dicen, anda, mira tú, tienes razón el tribunal, viólame los derechos porque es que el mundo es muy peligroso. No, yo pienso de otra forma. Yo pienso que yo, con mis medidas de protección, en el caso que estamos hablando de la libre circulación, con mis medidas de protección, cuidándome yo, que a la vez cuido a los demás, pude haber circulado perfectamente por cualquier lugar. Y si todo el mundo fuera adulto, responsable y tomara sus medidas, también pudieran circular por cualquier lugar. Lo que pasa es que la gente hace como lo que dijiste hace un momento. Bueno, es que tiene que venir alguien a decirme cómo hacer esto, porque estamos acostumbrados a eso y por desgracia, no, yo no pienso así. Yo creo que debemos ser lo suficientemente, como mismo somos suficientemente responsables para tener hijos, para coger un carro, para viajar, para tomar alcohol, para fumar. Como mismo somos lo suficientemente responsables y adultos para hacer todo eso, también lo podemos ser para ponernos medidas de protección contra una pandemia y salir a donde nos dé la gana. No es el Estado el que nos tiene que decir si tenemos que quedarnos en nuestra casa o lo peor, si tenemos que cerrar nuestra empresa y no generar ingresos, que es la comida de nuestra familia. Te doy la razón y vuelvo a acotar, por ejemplo, eso fue algo que se intentó hacer aquí. Aquí hubo una cosa que se le llamó Lockdown Light, donde a las empresas que cerraron, que fueron las empresas de ocio y esparcimiento, se les dieron de nuevo todo el dinero que hubiesen generado el año anterior, se les dio, el Estado se los dio para que mantuvieran cerradas. Es decir, y te pago incluso el salario de tus trabajadores estando en paro, yo te lo pago, tú no pagas nada. Yo te pago la ganancia que tú tuviste, la misma que tú tuviste el año pasado, te la vuelvo a remunerar, tú estando cerrado, te lo vuelvo a hacer. Sin embargo, la cosa se fue del aire. Y entonces fue cuando Alemania llegó a tener 25.000, 20 y tantos mil infectados diariamente y 1.000 y tantas muertes diarias, donde se colapsó el sistema sanitario alemán. Incluso el sistema sanitario alemán, que es el sistema sanitario más fuerte del mundo, seguido por el japonés. No hay más camas no hay más camas del UCI, ¿no? Dicen en España, sí, creo. UCI, aquí está más UCI, sí. No hay más camas por habitantes en otro lugar en el mundo. Y la sanidad aquí es gratuita, ¿eh? Es algo de sistema, es algo de justicia social. Es pública, gratuita no es. Es gratuita para el que no la pueda pagar. De tu salario tú pagas. Es pública. La sanidad no es gratuita en ninguna parte del mundo, es pública. A eso me quiero referir. Es pública, tú la pagas con parte de tu salario, la otra gran parte la pone el Estado. Y es así, porque la tiene que poner el Estado. Con lo que tú pagas de tu seguro de médico. La pone el Estado con parte de tu salario, porque el Estado no genera dinero. La pone el Estado con parte de tu salario. Por supuesto, con los impuestos, pero para eso están las calles también. Y las calles aquí, las autopistas, son libres, no hay que pagarlas. Por eso mismo, porque tú pagas algo a una caja que el Estado entonces se queda. Ves que son diferencias muy grandes y para eso, y pregúntale ahora aquí a la mayoría de los alemanes o a la mayoría de los noreuropeos si ellos viven en una dictadura. Y te van a decir que no, o si viven en un país y no quieren. Volvemos al principio, depende de lo que tú entiendas por dictadura. ¿Vives en una dictadura bananera? No. Ahora, ¿vives en un país encaminado a la agenda globalista, a la agenda 2030, que es una dictadura? Sí. ¿Quién te dice que eso? Bueno, eso es tu opinión. No, opinión no. Usted ahora mismo coja y vaya hacia la web del foro de Davos y lo he hecho, por favor, lo he hecho. Entonces, en el foro de Davos habla todos los años la señora Merkel, y la señora Merkel es una de las capitalistas más extravagantes y feroces que tiene el mundo europeo. No, por favor.
No, tampoco así. La señora Merkel no es, no es socialista, pero tampoco es de las capitalistas más extravagantes de Europa. No, en tu opinión es socialista. Ella es No, parte de yo digo que no es socialista, pero que tampoco es de las capitalistas más extravagantes de Europa. No, para nada, Bueno, para nada. mira sus políticas, mira sus políticas, mira sus políticas de Alemania en los últimos 16 años que ha estado en el poder. Mira la política de Merkel, donde creó esos trabajos por 450 euros, esos salarios precarios, donde Es que subió el impuesto, te pero eso subió no el es ser, impuesto. pero eso no es ser capitalista. Si en Cuba hay trabajos precarios, ahí no son capitalistas, son comunistas. Eso Pero no no, tiene nada que Cuba no ver es con un ser capitalista. país, por favor, no Cuba, comparemos manzanas no, pero me estás con... diciendo que trabajo precario igual a capitalismo. No tiene nada que ver, Yo no no dije eso, necesariamente. yo no Si me has dije dicho, eso. Merkel es una capitalista extravagante, mira los trabajos precarios que ha creado. No, si No, por crear trabajos precarios no te estoy poniendo ejemplos de cómo ella no utilizó ese marco que le dimos los votantes para que buscara una forma de un pacto social mejor para la sociedad y no se logró. Se logró más. La pirámide está así ahora en vez de estar invertida como era antes. Antes era una pirámide así, una gran clase media, una pobreza bastante poca y una riqueza bastante poca, pero una gran clase media, y ahora que hay completamente invertida, que hay muchos pobres ahora en Alemania. subido inmensamente. Hay mucha gente, Carlos, hay mucha gente, y no es hay pobreza, lo vuelvo a aclarar, ¿eh? Lo vuelvo a aclarar. Yo conozco muchos cubanos que viven aquí de la seguridad social. Eso se consideraría pobre en Alemania y se van a Cuba de vacaciones todos los años, dos y tres Era lo que te iba veces. a preguntar. ¿Qué se considera pobre en Alemania? Por supuesto que son los índices de pobreza que cada país dice que con una cantidad de dinero puedes vivir Porque yo conozco honradamente. yo conozco cubanos en Alemania que están en el paro y probablemente Exacto. estén dentro de esas estadísticas de pobreza y Exacto. ganan más en el paro que un salario en España. Exacto. Y eso es ser pobre. Eso es ser pobre en Alemania. Ese No, cubano eso es engrosar las estadísticas, pero no es ser pobre. en Alemania es ser pobre, hermano mío. ¿Sabes por qué? Eso es engrosar las Porque puedes, estadísticas. Pero porque no tienes acceso. No, pregúntale bien a ese cubano. no, Pregúntale sí, bien a claro, esa sí, claro que gente. le pregunto. Si lo he tenido en mi casa, claro que le he preguntado. Bueno, y pregúntale entonces si él puede hacer ciertas y determinadas cosas. No las puede hacer, no le alcanza el dinero. Pero a ver, pero es que ser pobre para irte a una discoteca, no puedo ir a una discoteca, pero no soy pobre. No. Yo tampoco puedo ir a una discoteca y no soy pobre, muchas veces. Entonces, claro, si vamos a meter dentro del saco de pobre todo el que esté en el paro, claro, en Alemania hay un montón de pobres. Y Y yo en no puse España. eso, no te dije eso. Oye, solo Pero por curiosidad, Lester, ¿qué dice tu bandera que tienes detrás? Que no termino de leer lo que dice. el disco es cultura. Anda, es que no terminaba de leerlo de abajo. Es una tienda de discos de vinilos de un amigo y que hizo esa bandera como souvenir para... No, él no tiene nada que ver con Cuba. La onda de él, es decir, él no es cubano, quiero decir. Y la onda de él era hacer banderas y entonces la cosa era poner un eslogan en cada idioma que reflejara esto de que el disco de vinilo es cultura, porque él vende solamente en su tienda de discos de vinilo. Oye, Lester, No, nada, hermano, muchísimas gracias. Perdóname que nos hemos extendido aquí. Yo estaría todo el día hablando contigo, ¿eh? y ahora es que yo me doy cuenta, discúlpame, Nada, un abrazo. No, para nada, sí lo he disfrutado un montón. Ya sabes que cada vez que pero eres por aquí lo algo disfruto. tengo que decirte. Gracias a tu programa que me metí una vez, me encontró un gran amigo de mi pueblo y le doy saludos a él. Él está en las Islas Canarias. Qué Un bueno, saludo. me alegro mucho, me alegro mucho. Qué bueno que Así este programa haya servido para eso. Qué bueno. que para algo sirve esta cosa también, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Un abrazo, Lester. Chao. Chao.